Crecí en una casa donde el silencio era más seguro que hablar. Mi madre trabajaba turnos dobles en la fábrica textil y mi padre era un hombre que creía que los niños debían ser vistos y no oídos. En nuestro pequeño pueblo lo conocían como el diácono de la iglesia bautista, un hombre que ayudaba a organizar las campañas benéficas anuales y nunca faltaba a los servicios dominicales. Todos lo respetaban. Todos confiaban en él. Pero detrás de nuestra puerta amarillenta y descolorida, el respeto era muy diferente. Era como caminar sobre cáscaras de huevo. Era como aprender a leer el tiempo en los ojos de alguien antes incluso de que hablara. Tenía 12 años cuando comprendí por primera vez que el hombre al que todos llamaban pilar de la comunidad era el mismo que me hacía sentir como si estuviera desapareciendo, poco a poco, en mi propia casa. No voy a contaros los detalles de lo que pasó durante esos años. Hay dolores que no hace falta explicar para entenderlos. Lo que sí os diré es que llevaba esos secretos como piedras en el pecho, cada día más pesadas. Tenía 17 años cuando por fin reuní el valor para contárselo a mi madre. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina, la que tenía un mantel a cuadros que siempre estaba un poco húmedo de tanto limpiarlo. Las palabras salieron entrecortadas y temblorosas. Ella me miró durante un largo rato con el café enfriándose en sus manos. Luego dijo las palabras que me acompañarían por el resto de mi vida: no te atrevas a inventar historias sobre tu padre. Es un buen hombre. Un hombre piadoso. Si esta historia te conmueve, considera suscribirte. A veces las historias más difíciles de contar son las que más necesitan ser escuchadas. Esa noche, tumbado en mi estrecha cama, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor, me di cuenta de que estaba completamente solo. No solo en ese momento, sino de una forma que parecía permanente. Cuando la única persona que debería protegerte por encima de todo no te cree, aprendes que la verdad es un lujo que no te puedes permitir. Aprendes a tragarte tus palabras antes de que puedan traicionarte de nuevo. Terminé el instituto en una nube de entumecimiento. Saqué buenas notas, mantuve la cabeza gacha y conté los días que faltaban para poder marcharme. Pero la vida tiene una forma de complicar incluso los planes de fuga más sencillos. 2 meses antes de la graduación, conocí a Daniel en la fiesta de un amigo. Era mayor que yo y tenía ese encanto temerario que hace que las chicas de 17 años se sientan sofisticadas. Tenía el pelo oscuro que le caía sobre la frente y una sonrisa que prometía cosas que no tenía intención de cumplir. Daniel me hacía sentir vista de una forma que nunca había experimentado antes. Me escuchaba cuando hablaba, se reía de mis chistes, me decía que era guapa. Después de años sintiéndome invisible, su atención era como la luz del sol después de una lluvia interminable. Estaba hambrienta de afecto y él parecía ofrecérmelo libremente. Empezamos a salir, si se le puede llamar así. La mayor parte del tiempo íbamos en su camarote destartalado, compartiendo cigarrillos y hablando de irnos de la ciudad. Él trabajaba en un taller mecánico en el centro y vivía en un pequeño apartamento encima de una ferretería. Para mí, era como la libertad. Para él, creo que solo era otra forma de pasar el tiempo. A los 3 meses de nuestra relación, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo mirar fijamente esas 2 líneas rosas en el baño de una gasolinera, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la prueba. Tenía 18 años, acababa de graduarme en el instituto y, de repente, mis planes cuidadosamente trazados para la universidad y escapar se evaporaron como la niebla matinal. Cuando se lo conté a Daniel, se quedó muy callado. Estábamos sentados en su coche fuera del Dairy Queen, y vi cómo su rostro cambiaba a medida que asimilaba las palabras. La sonrisa encantadora desapareció, sustituida por algo frío y calculador. Arrancó el motor sin decir nada y me llevó a casa en silencio. En la puerta de mi casa finalmente habló: necesito tiempo para pensar en esto. Nunca volví a verlo. Se marchó de la ciudad 2 días después, sin dejar nada más que un aviso de alquiler impagado y el débil olor de su colonia en mi memoria. Estaba embarazada de 4 meses cuando finalmente tuve que decírselo a mis padres. Lo había ocultado bastante bien con ropa holgada y cuidando mucho mi postura, pero un secreto así no se puede mantener eternamente. Mi madre estaba doblando la ropa limpia en el salón cuando se lo conté. Dejó caer la toalla que tenía en las manos y me miró como si le hubiera confesado un asesinato. ¿Quién es el padre?, preguntó con una voz tan afilada como el cristal roto. Cuando le hablé de Daniel, de cómo se había marchado,
su rostro se endureció como nunca lo había visto antes. «Has deshonrado a esta familia», dijo en voz baja. «La posición de tu padre en la iglesia, ¿qué va a pensar la gente?». Esa noche los oí discutir en su dormitorio. Sus voces atravesaban las finas paredes y pude oír fragmentos de su conversación. «Reputación, desgracia, no puede quedarse aquí». Me tapé los oídos con la almohada, pero ya sabía lo que iba a pasar. A la mañana siguiente mi padre me sentó a la mesa de la cocina. No me miró mientras hablaba. «Tienes hasta el final de la semana para buscar otro lugar donde vivir. Tú has tomado tu decisión y ahora tienes que vivir con las consecuencias». Lo miré fijamente a ese hombre que todos los domingos predicaba sobre el perdón y la compasión, y sentí que algo se rompía dentro de mí que creo que nunca llegó a sanar del todo. «Soy tu hija», le susurré. «Eres una decepción», respondió, y esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Tenía 3 días para meter toda mi vida en 2 maletas. Mi madre me ayudó, pero lo hacía como una sonámbula, con el rostro inexpresivo y distante. Me dio $200 de sus ahorros secretos que guardaba en el tarro de las galletas, y me dio un breve y torpe abrazo en la puerta. «Lo siento», me susurró, pero ambas sabíamos que no era suficiente. Me mudé a una pensión en una zona peligrosa de la ciudad. Era el único lugar que podía permitirme con los ahorros de mi trabajo a tiempo parcial en la tienda de comestibles. La habitación era poco más grande que un armario, con una cama individual, una cómoda con un cajón roto y una ventana que daba al callejón detrás del restaurante chino. Las paredes eran finas y podía oír todas las discusiones, todas las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, cada momento de la vida de los demás filtrándose a través del yeso. Estar embarazada y sola es una soledad especial. Tu cuerpo cambia de una forma que te parece milagrosa y aterradora a la vez, y no tienes a nadie con quien compartirlo. Trabajé en la tienda de comestibles hasta el 7º mes, escaneando artículos y empaquetando la compra mientras me dolía la espalda y se me hinchaban los pies. Los demás empleados eran amables, pero mantenían las distancias. Una adolescente embarazada sin anillo seguía siendo un escándalo en nuestro pequeño pueblo. Di a luz a mi hija, Emma, un lluvioso martes de noviembre. Era perfecta, 10 deditos en las manos, 10 deditos en los pies y unos ojos que parecían ver directamente a mi alma. Cuando la sostuve por primera vez, sentí un amor tan intenso que me dejó sin aliento. Era mía, completamente mía, incondicionalmente mía, y le prometí en aquella habitación del hospital que nunca dejaría que nadie la hiciera sentir indeseada, como a mí me habían hecho sentir a mí. Los meses que siguieron fueron los más duros de mi vida. Sobreviví gracias a las ayudas del gobierno, los cupones de alimentos y la amabilidad de unos pocos vecinos que no me juzgaban con demasiada dureza. Emma era un bebé bueno, pero los bebés necesitan muchas cosas: pañales, leche de fórmula, ropa que se les queda pequeña cada pocas semanas. Aprendí a comprar en tiendas de segunda mano y a estirar el dinero de formas que nunca hubiera imaginado. Algunas noches me quedaba despierta escuchándola respirar en la cuna junto a mi cama, preguntándome si sería lo suficientemente fuerte como para darle la vida que se merecía. Deja un comentario si alguna vez te has sentido ignorado o solo. A veces saber que no somos los únicos que llevamos estas cargas las hace un poco más ligeras. Cuando Emma tenía 2 años, conseguí un trabajo en la biblioteca local. No pagaban mucho, pero tenía seguro médico y me daba un sentido a mi vida. Me encantaba estar rodeada de libros, de historias de personas que habían superado obstáculos imposibles. La bibliotecaria jefe, la señora Patterson, era una mujer amable que me dejaba llevar a Emma al trabajo cuando no encontraba quien la cuidara. Se sentaba tranquilamente en la sección infantil, mirando libros ilustrados mientras yo colocaba los libros devueltos en las estanterías y ayudaba a los usuarios a encontrar lo que buscaban. Fue en la biblioteca donde conocí a Marcus. Venía todos los jueves por la tarde con sus 2 hijos pequeños, sacaba novelas de aventuras y les ayudaba con los deberes en las largas mesas de madera. Era alto y delgado, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y manos callosas que delataban un trabajo honrado. Más tarde me contó que trabajaba en la construcción, construyendo casas para familias que acababan de empezar. Marcus se fijó en mí antes de que yo lo viera. Más tarde me contó que me había estado observando mientras ayudaba a sus hijos a encontrar libros, maravillado por mi paciencia con sus preguntas y por cómo parecía importarme de verdad lo que leían. Su mujer había fallecido 2 años antes en un accidente de coche y él criaba solo a David y Michael.
Tenían 7 y 9 años, sonreían con los dientes separados y tenían los ojos bondadosos de su padre. Nuestra amistad comenzó poco a poco. Una sonrisa en la biblioteca. Una conversación sobre qué libros podrían gustar a sus hijos. Una oferta para ayudarles a llevar sus pilas de libros al coche. Poco a poco nuestras visitas de los jueves se alargaron y a veces, nos sentábamos juntos mientras los niños jugaban en el pequeño parque infantil de la biblioteca. La primera vez que Marcus me invitó a tomar un café, me sentí aterrorizada. Emma tenía 3 años por entonces, era una charlatana con el pelo rizado y el carácter obstinado de su padre. No había tenido nada parecido a una cita desde Daniel, y me había convencido a mí misma de que era mercancía dañada, que ningún hombre decente querría a una mujer con mi pasado. Pero Marcus era diferente. Me escuchaba cuando hablaba, me escuchaba de verdad, como si mis palabras importaran. Me hacía reír con historias sobre las últimas aventuras y desventuras de sus hijos. Nunca me presionó, nunca me hizo sentir que le debía nada. Cuando finalmente le conté lo del padre de Emma, como me había abandonado, solo asintió y dijo, su pérdida es una ganancia para el mundo. Después de eso, empezamos a salir en serio. Marcus me recogía para ir a cenar al restaurante del centro y hablábamos durante horas de todo y de nada. Poco a poco me presentó a sus hijos, para que se acostumbraran a la idea de que su padre tuviera una amiga. Emma lo adoraba desde el primer momento. Él se ponía a su altura cuando hablaba con ella, tratándola como a una pequeña adulta en lugar de como a una molestia. La noche en que Marcus me besó por primera vez, estábamos sentados en el columpio del porche de su pequeña casa, viendo a los niños jugar en el jardín. Emma les enseñaba a David y Michael a hacer collares de dientes de león, con sus deditos trabajando pacientemente para enseñarles el truco. Marcus se acercó y me tomó la mano, trazando suaves círculos con el pulgar en mi palma. Te quiero, me dijo en voz baja, y las palabras quedaron suspendidas en el cálido aire veraniego como una promesa. Me volví para mirarlo a este hombre que de alguna manera había visto más allá de todos mis pedazos rotos y había encontrado algo digno de amar. Yo también te amo, le susurré, y lo dije con más sinceridad que nunca en mi vida. Nos casamos 6 meses después en una pequeña ceremonia en el juzgado. La señora Patterson fue nuestra testigo y los 3 niños estuvieron a nuestro lado mientras intercambiábamos los votos. Marcus me deslizó un sencillo anillo de oro en el dedo y por primera vez en mi vida, sentí que realmente pertenecía a algún lugar. Los 3 años siguientes fueron los más felices de mi vida. Marcus adoptó legalmente a Emma, dándole su apellido y su amor incondicional. Éramos una familia de 5 en una pequeña casa con un gran patio trasero, y cada día era como un regalo. Marcus se iba a trabajar antes del amanecer, dándome un beso de despedida mientras yo aún estaba medio dormida, y volvía a casa cubierto de serrín y polvo de cemento, pero siempre con una sonrisa para su familia. Emma lo llamaba papá y él la llamaba su pequeño rayo de sol. David y Michael la trataban como a la hermana que nunca habían tenido, protectores y pacientes, y se divertían sin fin con sus preguntas interminables. Cenábamos en familia alrededor de la mesa de la cocina, hacíamos los deberes, que se convertían en peleas de cosquillas, y Marcus nos contaba cuentos antes de dormir, interpretando a cada personaje con una voz diferente. Los fines de semana nos subíamos a la camioneta de Marcus y nos íbamos al lago, donde los niños chapoteaban en el agua poco profunda mientras Marcus y yo nos sentábamos en la orilla, con su brazo alrededor de mis hombros, planeando nuestro futuro. Hablábamos de tener otro hijo, de ahorrar para una casa más grande, de envejecer juntos mientras nuestros hijos crecían y formaban sus propias familias. Debería haber sabido que era demasiado bueno para durar. Una felicidad así, completa y sin complicaciones, siempre parece prestada, como algo que tienes en tus manos para otra persona. Marcus murió un martes. Un accidente fortuito en la obra, una viga que no estaba bien sujeta, un momento de distracción y, de repente, el hombre que había sido mi ancla desapareció. Recibí la llamada en la biblioteca y recuerdo la cara de la señora Patterson cuando me vio desplomarme de rodillas junto al mostrador. El funeral estuvo abarrotado. Marcus era muy querido en nuestro pequeño pueblo, el tipo de hombre que ayudaba a sus vecinos a arreglar los tejados y nunca pedía nada a cambio. La gente me decía lo mucho que lo sentían, que era un buen hombre, que había tenido mucha suerte de haberlo tenido, aunque fuera por poco tiempo. Yo asentía y les daba las gracias, pero por dentro me sentía como si me estuviera ahogando. Al principio los niños no lo entendían.
Emma no paraba de preguntar cuándo volvería papá, y David y Michael se encerraban en sí mismos, con un dolor demasiado grande para sus pequeños cuerpos. Los abracé a todos mientras lloraban y, más tarde, cuando se durmieron, me senté en la cocina e intenté pensar cómo mantener unida a nuestra familia cuando el corazón de ésta ya no estaba. Los padres de Marcus querían quedarse con los niños. Eran personas amables, pero dejaron claro que pensaban que David y Michael estarían mejor con su verdadera familia, que con la viuda de su padre y su hija. La batalla por la custodia fue breve pero brutal. No tenía ningún derecho legal, ningún vínculo biológico con los niños a los que había amado y criado como propios durante 3 años. El juez se mostró comprensivo pero firme, los niños se irían con sus abuelos. El día que se marcharon fue el segundo peor día de mi vida. David y Michael lloraban y se aferraban a mí, prometiendo que volverían, que nunca me olvidarían. Les ayudé a hacer las maletas, incluyendo los libros que habíamos leído juntos y los dibujos que Emma había hecho para ellos. Prometieron escribir, llamar, visitarme, pero todos sabíamos que no sería lo mismo. Emma no entendía por qué se marchaban sus hermanos. Tenía 6 años y su mundo se había puesto patas arriba 2 veces en cuestión de meses. Se volvió dependiente y miedosa, temerosa de que yo también pudiera desaparecer. Algunas noches se metía en mi cama y me susurraba, «Mamá, ¿tú también vas a dejarme?» Nunca, le respondía abrazándola con fuerza. «Nunca te dejaré». Vendí la casa, no podía pagar la hipoteca con mi sueldo de bibliotecaria y además, cada habitación guardaba recuerdos demasiado pesados de llevar. Nos mudamos a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad e intenté construir una nueva vida a partir de las cenizas de la antigua. Emma empezó primero de primaria y yo me volqué en el trabajo, haciendo horas extras y asumiendo responsabilidades adicionales para mantener la mente ocupada. Los chicos llamaban de vez en cuando con conversaciones forzadas que me partían el corazón. Poco a poco las llamadas se hicieron menos frecuentes y luego dejaron de llegar. Sus abuelos no eran crueles, pero dejaron claro que pensaban que era mejor para David y Michael seguir adelante en lugar de vivir en el pasado. Entendía sus razones, pero sentía como si los volviera a perder. Emma y yo aprendimos a ser una familia de 2. Ella era resistente como suelen ser los niños, y se adaptó a nuestras nuevas circunstancias con una elegancia que me sorprendía. Era excelente en el colegio, hacía amigos fácilmente y se convirtió en una joven reflexiva y compasiva que parecía entender instintivamente que la vida era frágil y preciosa. Pero yo seguía llevando el anillo de boda de Marcus en una cadena alrededor del cuello, escondido bajo la ropa. A veces, cuando estaba sola, lo sacaba y lo sostenía, recordando el peso de su mano en la mía, el sonido de su risa, la forma en que tarareaba mientras se afeitaba por la mañana. Era una cosa pequeña, ese anillo, pero guardaba el recuerdo del único hombre que me había amado completa e incondicionalmente. Pasaron los años. Emma se graduó en el instituto, fue a la universidad y se enamoró de un buen hombre que me recordaba dolorosamente a su padrastro. Se casó en una pequeña ceremonia que organicé con el mismo cuidado que Marcus había puesto en construir casas, cada detalle medido, ajustado y hecho para durar. La acompañé al altar y por un momento me permití imaginar a Marcus a mi lado, orgulloso y radiante mientras nuestra pequeña rayito de sol formaba su propia familia. Emma estaba radiante con el vestido de novia de su abuela, el que mi madre finalmente me envió después de años de silencio, junto con una nota que simplemente decía, «Lo siento». Emma tenía sus propios hijos, 2 hermosos nietos que me llaman Nana y llenan mi pequeña casa de risas y caos. A veces al verlos jugar en el jardín, pienso en David y Michael, que ahora serían hombres adultos con sus propias familias. Me pregunto si recuerdan a la mujer que los amó durante esos breves y brillantes años, o si me he convertido en otra cara borrosa en sus recuerdos de infancia. Nunca volví a casarme. Tuve oportunidades, hombres amables que me invitaron a cenar, que podrían haber dado lugar a algo más con tiempo y paciencia. Pero nunca volví a sentir esa chispa, esa sensación de volver a casa con alguien. Marcus había sido el amor de mi vida, y algunas personas tienen la suerte de tenerlo, aunque sea por poco tiempo. Emma se preocupa por mí a veces. Cree que estoy sola, viviendo sola en mi pequeña casa con mis libros y mis recuerdos. No entiende que la soledad y la soledad son cosas diferentes. No estoy sola, estoy llena de amor por las personas que han formado parte de mi vida, agradecida por el tiempo que pasé con cada una de ellas, incluso cuando fue breve.
Sigo trabajando en la biblioteca, aunque ahora estoy semijubilada. Dirijo el programa de lectura infantil y a veces veo familias como la que formamos Marcus y yo, mezcladas, complicadas y unidas por el amor más que por la sangre. Ayudo a esos niños a encontrar libros sobre aventuras, magia y posibilidades, y les digo lo mismo que les dije a Emma, David y Michael, que todas las historias importan, que todas las personas tienen valor, que el amor es la fuerza más poderosa del universo incluso cuando parece frágil. La semana pasada, estaba organizando la caja de donaciones cuando encontré un viejo libro de poesía. En la portada alguien había escrito, para mi amada esposa, que me enseñó que el amor no se mide por el tiempo que pasamos juntos, sino por la profundidad de la conexión que creamos. No sé quién escribió esas palabras, pero me impactaron con una fuerza inesperada. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia no trata realmente del abandono o la pérdida, aunque sin duda esas cosas forman parte de ella. Trata de la profunda verdad de que el amor verdadero, no desaparece cuando alguien muere o se va. Se convierte en parte de ti, se entreteje en tu ADN y da forma a todas las decisiones que tomas en el futuro. La adolescente que fue expulsada de su casa mientras estaba embarazada aprendió que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. La joven madre que luchó por sobrevivir aprendió que la dignidad no es algo que alguien te puede quitar, sino algo que tú decides conservar. La mujer que encontró el amor y lo perdió aprendió que incluso la felicidad efímera puede sostenerte durante toda una vida de días normales. Todavía conservo el anillo de Marcus. A veces, los hijos de Emma lo encuentran y me preguntan por el hombre de la fotografía descolorida que tengo en el tocador. Les hablo de su abuelo Marcus, de cómo los quería incluso antes de que nacieran, de cómo construyó casas que aún siguen en pie en nuestro pueblo. Les digo que el amor es así. Construye algo duradero incluso cuando el constructor ya no está. Si esto te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. A veces las historias más importantes son aquellas que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Esta noche me sentaré en el porche y veré cómo la puesta de sol pinta el cielo de tonos dorados y rosados. Pensaré en la niña que fui asustada y sola, y en la mujer en la que me convertí, marcada pero intacta. Recordaré las duras palabras de mi padre y las disculpas silenciosas de mi madre, el abandono de Daniel y el amor feroz de Marcus, los hijos que crié y los que tuve que dejar marchar. Y me sentiré agradecida. Agradecida por el dolor que me enseñó la fuerza, por el amor que me enseñó la alegría, por las pérdidas que me enseñaron el precioso valor de lo que queda. Mi historia no es una tragedia, a pesar de sus momentos trágicos. Es un testimonio de la resistencia del corazón humano, del poder del amor para transformar incluso a los más quebrantados entre nosotros. El anillo que llevo alrededor del cuello refleja la última luz del día, y yo sonrío. Marcus estaría orgulloso de la mujer en la que me he convertido, de la familia que Emma ha construido, de la vida que he creado a partir de las cenizas de todo lo que perdí. Esa es la verdadera victoria, no haber sobrevivido, sino haber aprendido a prosperar, a amar de nuevo, a encontrar sentido en los espacios entre el desamor y la esperanza. Algunas personas tienen la suerte de tener una vida fácil, con familias que las apoyan y un amor que dura para siempre. Otros tenemos que luchar por cada momento de felicidad, construir nuestras propias familias con las personas que deciden quedarse, crear nuestras propias definiciones de hogar y pertenencia. Ambos caminos son válidos. Ambos caminos son hermosos. Y ambos caminos conducen al mismo destino, la comprensión de que todos somos más fuertes de lo que creemos, más queridos de lo que imaginamos y más capaces de sanar de lo que jamás nos atrevimos a esperar. Al final, esa es la única historia que realmente importa.